reducir el sueldo, si le van a reducir la carga laboral, qué va a pasar con él dentro de la ya semana. los han votado también, pues, ¿no? Muchos se sienten desprotegidos, muchos no saben qué está pasando, hay reformas que se están enviando, pero ¿cuáles son nuestros derechos laborales? Es lo que vamos a tratar el día de hoy y cuáles son las reformas que se están planteando. Perfecto, entonces vamos a darle la bienvenida, ahí lo tenemos en interno ya, a nuestro queridísimo amigo, el abogado Félix Montiel. Abogado, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, Carlos Luis, Juan Carlos, ¿cómo les va? Un Muy gusto bien. escucharlos, gracias por la invitación. Le queda muy bien, abogado, esos audífonos ahí, parece que fuera usted piloto, que va a pilotear un avión ahorita. Aquí entre nosotros en confianza les cuento que se los quité a mi hijo de la PlayStation, le dije, oye, préstame tus audífonos. Así toca, Juan Carlos también hace un rato, era que le quitaba los celulares a sus hijos que no tienen TikTok ahorita para que el internet no se nos caiga, abogado. Me imagino, no queda otra opción. Hay que recurrir a nuestros hijos para la tecnología y para actualizarnos también, ¿no? Lamentablemente es así, aún siendo jóvenes quizás, hay cosas en las que esta innovación es a diario. La innovación de las redes y el mundo tecnológico así es, abogado. Es a diario. Presentes, abogado. Queremos conocer la audiencia, los oyentes de Radio 11Q 104.9. Quieren saber quién es el abogado Félix Montiel. Abogado. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa radio. Para quienes no me conocen, soy el abogado Félix Montiel. Tengo más de 10 años de ejercicio profesional. Gracias a Dios he desempeñado múltiples cargos públicos. Fui inspector de trabajo, fui coordinador de inspectoría de trabajo en el Ministerio de Trabajo también hace algunos años. El año anterior estuve director jurídico de la gobernación de la provincia del Guayas. Luego me desempeñé como director jurídico del Ministerio de Ambiente en la provincia del Guayas, para mencionarte ciertos cargos públicos que he podido desempeñar, gracias a Dios. Y la mayor parte de mi ejercicio profesional como a personas naturales que ejercen actividades productivas en el país, y a ciertos grupos laborales o de trabajadores que han buscado la ayuda de la oficina que mantengo, tanto personal como con mi familia. Pues provengo de una estirpe de profesionales en el derecho. Tanto mi padre como mi madre también ejercen la profesión, y eso ya te da un background a nivel familiar respecto al ejercicio del derecho, ¿no? Gracias a Dios, estas oportunidades laborales me permitieron ingresar a patrocinar y asesorar a empresas medianas y grandes de nuestra ciudad, que es la parte productiva del país, obviamente, y a muchos grupos de trabajadores a fin de defender tanto derechos laborales como causas procesales, hablando de litigios en general. Entonces, esta es una de las mejores oportunidades a través de ustedes, de estos programas en radio que se transmiten en internet, obviamente, de poder compartir estas experiencias, este conocimiento, y ponerlos a favor de la ciudadanía que nos escucha, de los trabajadores, y así también de los empresarios, tanto de las pymes como de las pequeñas empresas que hoy en día están pasando por momentos complicados, la verdad. Poniendo el contexto, abogado, usted ha estado tanto en la parte pública, trabajando con empresas y defendiendo también a empleados. Entonces usted tiene el panorama completo de lo que está pasando en nuestro país en este momento, porque obviamente de hecho, sí, hay medianas y grandes empresas que están sufriendo. O sea, no hay que quitar ese lado. Las empresas están sufriendo todo el tema de la pandemia. Y tenemos al grupo humano, que son los trabajadores, que no saben qué es lo que va a pasar con su parte laboral. No saben si van a seguir, si tienen trabajo, si ya no tienen trabajo, y si no tienen trabajo, qué hacer. Entonces, tenemos aquí este gran problema nacional. Y hay unas reformas que nosotros como ciudadanos de a pie desconocemos en qué va a afectar al trabajador común y en qué va a afectar a las empresas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que usted nos ayude, nos aclare estos temas tan prioritarios para la ciudadanía. Claro, con todo gusto estoy abierto tanto para preguntas de parte de ustedes como para las preguntas que salgan a través de las redes sociales, sea Facebook, Instagram o WhatsApp. Si es que existe alguna duda de parte de la ciudadanía, estoy totalmente abierto a cualquier tipo de consulta. Cuando ustedes quieran entrar en materia, me avisan. Juan Carlos, continúa, Juan Carlos. Bueno, abogado, cuando en este momento una persona ha perdido su trabajo, ¿qué puede hacer? ¿Y por qué se dan estas causales? Las empresas, ¿por qué lo están haciendo? Obviamente hay una crisis económica, pero legalmente, ¿cuáles son las vías que están utilizando para, obviamente, dejar de tener a sus empleados? Pero ¿qué puede hacer el empleado también para poder que se cumplan sus derechos laborales, ¿no?
A ver, mira, Juan Carlos, un poco para contextualizar el tema y que quienes no conocen o conocemos ciertas áreas específicas del derecho, y así es lamentablemente en la gran mayoría de los trabajadores, tenemos que entender lo siguiente. Las relaciones laborales existen desde los albores de la humanidad y son necesarias tanto para el empleador, porque sin sus trabajadores no puede producir, como para el trabajador, porque él no tiene el capital suficiente como para poder emprender un negocio de la envergadura del tipo de la empresa donde trabaja. Entonces, así nace básicamente una relación laboral. Pero lo que está ocurriendo hoy en día es que efectivamente, producto de la pandemia, producto de la crisis económica, tenemos un gran grupo de empresas, un gran grupo de empresarios, de negocios en sí, que no tienen las ventas suficientes, y hay que decir las cosas como son, no tienen las ventas ni los ingresos suficientes para poder sostener los pagos de nómina. Entonces, como no tenemos para sostener los pagos de nómina, no nos queda otra opción que empezar a desvincular. Ahora bien, aquí nace uno de los detalles muy específicos del tema, y es que el código de trabajo que nosotros tenemos, que dicho sea de paso es muy antiguo, estipula formas de terminación de la relación laboral. ¿Qué quiero decirte con esto? Existen más o menos 9 causales en el artículo 169 del Código de Trabajo donde nos dicen cómo puede terminar una relación laboral. Por ponerte ejemplos sencillos de cómo puede terminar una relación laboral, el Código de Trabajo dice en el artículo 169 que puede terminar la relación laboral por muerte del trabajador. Obviamente, si el trabajador fallece, pues ya no hay cómo continuar una relación laboral. Otra de las causales es la conclusión de la obra, la incapacidad del trabajador, la voluntad del empleador, porque puede ser que el empleador quiera dar por terminada la relación laboral mediante una causal de visto bueno, la voluntad del trabajador, porque el trabajador también puede dar por terminada la relación laboral por visto bueno cuando el empleador incumple ciertas causales que a la norma. Pero lo que está ocurriendo hoy en día es el uso del numeral 6 del artículo 169, esto es, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, y los despidos intempestivos masivos que están ocurriendo, que hay que diferenciarlos, y en esto sí podemos tratarlo o explayarnos con un poquito más de claridad, cuál es la diferencia entre el numeral 6 del 169 y los despidos intempestivos que están ocurriendo hoy en día. Ahora, respecto a tu pregunta, Juan Carlos, cuando tú me dices qué puede hacer un trabajador, lo primero que tiene que hacer un trabajador, cualquiera este sea que nos está escuchando, es entender que él no está solo. ¿Por qué digo que no está solo? Porque la ley que tenemos en este país, la constitución nuestra, que es muy garantista, le da al trabajador derechos, así como le da obligaciones. Uno de esos derechos es a ser asistido por el Ministerio de Trabajo, que es el ente del ramo, para este tipo de denuncias. Entonces, el primer paso que debería tener un trabajador si ha sido despedido es dejar constancia del despido intempestivo. ¿Cómo puedes dejar constancia del despido intempestivo? A través de la denuncia puesta en el Ministerio del Ramo. Esto es el Ministerio de Trabajo. Y esto es algo súper sencillo. En estas semanas he recibido muchas llamadas de trabajadores que me dicen, abogado, ¿qué puedo hacer? Bueno, no tienes otra opción que poner la denuncia. ¿Cómo vas a poner la denuncia? Te metes a Google y me tomo la libertad de nombrarlo, te metes a Google y pones denuncia por despido intempestivo Trabajo Ecuador o algo similar y te va a botar automáticamente un link de la página del Ministerio de Trabajo donde tú vas a poder ingresar mediante un formulario los datos de dónde trabajaste, cuánto tiempo trabajaste, cuál fue la remuneración que recibías y poder dejar constancia mediante una denuncia de lo que ha ocurrido. Quiero hacer un paréntesis aquí y hacer un sloop. ¿Por qué es importante que el trabajador ponga esta denuncia o deje la constancia? Porque, dadas las circunstancias económicas del país, siendo honestos, no sabemos cuándo un empresario le va a poder cancelar esa liquidación a su trabajador. Claro. El Ministerio de Trabajo nos dice, usted tiene que registrar el acta de finiquito en 30 días. Eso nos dice el Ministerio de Trabajo. Pero la situación económica del país, la situación real, la del ciudadano de a pie, tanto del empresario como del trabajador, es que el empresario, si no tiene para pagar la nómina, porque si él tuviera para pagar la nómina, probablemente no desvincularía a sus trabajadores. Entonces, si no tienes para pagar la nómina, es mucho más difícil que se vayan a cancelar las liquidaciones en los 30 días que indica el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se dilata el tiempo de pago de la liquidación
y el trabajador se queda en ese periodo de tiempo no solo sin trabajo, sino sin ingresos para poder sostener económicamente a su familia. Por eso es importante que dejemos constancia de las denuncias o de las desvinculaciones incluso, así no sean denuncias, a través de los formularios que ha activado el Ministerio de Trabajo. Se conoce abogado hoy en día qué porcentaje de la masa laboral está desempleada y que están llenando este tipo de formularios? ¿Se los conoce ya o no? Bueno, a ver, existen diferentes números y aquí sí vamos a tener que decir que en general, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque como muchas cosas. Como muchas cosas, pero en particular en este aspecto tenemos lo siguiente. Tenemos por un lado la Cámara de Comercio que nos dice que hay aproximadamente 98.000 empleos que se han perdido, 98.000 empleos que se han perdido, lo cual es bastante. Tenemos la Cámara Empresarial que nos habla de 70.000, tenemos el Ministerio de Trabajo que nos habla de más o menos 45.000. Entonces, yo no te podría decir cuál es el número real, pero mi estimado, ¿A quién le creemos? Bueno, creámosle a ver, no quisiera decir creámosle a las redes sociales, pero creámosle a los mensajitos de WhatsApp de nuestros familiares, a las llamadas de nuestros amigos, a las consultas de los pequeños empresarios. Mira, yo tengo muchos amigos que son empresarios pequeños, que tienen sus negocios pequeños, como cualquier ecuatoriano que se pone. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo, súper sencillo. Un amigo mío que es estudiante de Derecho de una de las mejores universidades de acá de la ciudad, su madre tiene una picantería, venden encebollados, venden bollos, venden guatita, comida típica guayaca, ¿no? Tienes que darnos el dato para ir a comer allá, abogado. De una, te lo voy a pasar por interno y a todos para que hace entregas a domicilio de paso. Entonces, este joven me llama y me dice: Félix, tengo un inconveniente. Tenemos 25 trabajadores. Ojo, ya una picantería con 25 trabajadores es bastante. Claro. Es bastante. Me dice, pero hoy en día solo estamos trabajando con 5. ¿Qué? 5 de 25, estamos hablando de que se han quedado con el 20% de su masa laboral. Correcto. El 80% de la masa laboral de este pequeño negocio, está en este momento, unos ya definitivamente desvinculados y otros, entre paréntesis, suspendidos hasta que el tema se pueda reactivar. Están en el banquillo esperando a ver si los llaman. Están en el banquillo de suplentes ahorita esperando a ver si los llama. Pero tenemos estos aproximadamente, en este ejemplo sencillo, tenemos más de 20 trabajadores que no están en las estadísticas del gobierno, que no están en estadísticas de la Cámara de Comercio, porque no todos los negocios están afiliados a las cámaras de comercio, ni a las cámaras de la pequeña industria, porque son negocios de ciudadanos de a pie, como decía Juan Carlos, porque son el negocio de la esquina, el negocio de la vecina, el bazar, cosas similares. Entonces, lamentablemente sí, el desempleo en el país en este momento es muy grande, es muy, muy grande. Pero, bueno, sin adelantarme a las etapas de nuestra entrevista, te podría decir que yo tengo la esperanza y la convicción de que de este tema vamos a salir, que esto se va a reactivar y vamos a mejorar la situación del país. ¿Qué le da esa esperanza, abogado? Las reformas que se han presentado, ¿cómo las ve usted? Bueno, mira, las reformas que se han presentado, sin ánimo de decirte si son buenas o son malas, te podría decir que son tibias. ¿Y por qué te podría decir que son tibias? Porque los acuerdos ministeriales, y voy a hablarte desde el 076-2020, y voy a ser muy específicos, el 076-2020, que dio las normas del teletrabajo, luego vino el 077, la reducción de la jornada laboral, luego vino un 080 que reformó el 077, y nos podríamos ir hasta el actual 093, que es para la reinserción y reactivación económica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo tibias? Porque no te definen, lamentablemente, si es que el empleador se va en este momento a reactivar o no se va a reactivar. O sea, queda en una ambigüedad total. Queda mucho a discrecionalidad del empleador, así como los horarios de trabajo o los turnos de los trabajadores que quedan a discrecionalidad del empleador, lo cual está bien. El empleador es el que conoce su negocio, es el que conoce cómo debe de girar su negocio, pero también tenemos del otro lado un grupo de muchísimos trabajadores que necesitan no solamente llevar el pan a su hogar, sino que también necesitan conocer realmente qué va a pasar con sus trabajos. Ok, estamos recordando a toda la audiencia, estamos conversando con el abogado Félix Montiel, con un tema muy importante como es los derechos y reformas laborales, ahora más que nada por el
coronavirus. Gracias a las personas que están escuchándonos a través del 104.9 FM de nuestro dial, los que nos están escuchando también a través de la aplicación móvil descargada de su celular, los que están en el mundo entero escuchándonos a través de www.radio11q.com y bueno, los que nos están viendo también a través del Instagram y del Facebook Live, estos tres señores que estamos en pantalla, el abogado Félix Montiel, mi compañero Juan Carlos Ortiz y quien les habla, Carlos Luis Suárez. Abogado, ¿qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? Conversando con médicos, ellos desde su ámbito dicen, bueno, va a pasar que se van a contagiar más personas, esto y el otro. Desde su ámbito del derecho laboral, ¿qué va a pasar en los próximos días y semanas en Ecuador o, si quiere ser más específico, en Guayaquil, abogado? Vamos a Guayaquil. A ver, el tema en particular, Carlos Luis, es el siguiente. Tenemos normativa que ya faculta al empleador a la reinserción laboral. Y utilizo la palabra reinserción porque estamos hablando de más o menos 60 días de este tema parado. Entonces tenemos, por ejemplo, el acuerdo ministerial 093 que fue expedido el 3 de mayo del 2020, el cual claramente indica las directrices para la reactivación económica a través del retorno progresivo del trabajo del sector privado. ¿Por qué lo menciono así como tal? Porque ese es el nombre de la normativa. Entonces, el empleador que espera empezarse a reactivar tiene que seguir una serie de pasos que están en la norma, que básicamente guardan mucha relación con la seguridad y salud en el trabajo y con la seguridad sanitaria de los trabajadores, para poder empezar a trabajar o a reactivar sus negocios. Ahora bien, respecto a tu pregunta de qué va a pasar, bueno, los médicos pueden decir algo, pero sabemos aquí, yo soy muy creyente en Dios, la última palabra la tiene el de arriba. Partamos por ahí. Entonces, voy a insertar un pensamiento muy personal que tengo en mi vida y te puedo decir algo. Si tú piensas positivo, va positivo. Si tú piensas negativo, va negativo. Si yo salgo a conducir mi vehículo pensando de que Dios me libre, voy a tener un accidente de tránsito, probablemente lo tenga. No solo porque yo lo cree, sino porque estoy jalando esas energías negativas a mi vida. De la misma manera, si nosotros empezamos a mentalizarnos de que las próximas semanas van a ser fatales, de que los brotes del virus van a volverse a activar de manera increíble, de que van a haber, Dios nos libre, muchísimos muertos, lamentablemente eso es lo que podría pasar, porque es lo que nosotros estamos declarando con nuestra boca. Pero si empezamos a pensar positivo, si transmitimos ese positivismo y ese optimismo, no solamente a nuestros colaboradores en el caso de la empresa, sino a nuestra familia desde casa, créeme que las cosas van a mejorar. Yo creo que una de las cosas que hay que dejar en claro aquí, tanto para quienes nos escuchan como para los empresarios, es que hay que empezar a pensar positivo. Ojo, esto no quiere decir que no vamos a tomar medidas, de que no vamos a usar tapabocas o mascarillas, de que no vamos a cargar gel o alcohol en gel o alcohol, o que no vamos a hacer túneles sanitizantes a la entrada de nuestras empresas, o que no le vamos a brindar herramientas de seguridad o de equipos de trabajo o EPP, equipos de protección personal a nuestros trabajadores. No, todas esas cosas hay que hacerlas. Eso sí, no podemos obviarlo, pero tampoco debemos de seguir ahondando en el negativismo de pensar que esto va a empeorar. Como anécdota personal te cuento que producto de esta emergencia sanitaria, el coronavirus, falleció mi suegro, el papá de mi esposa. Y así mismo fallecieron otros familiares, pero el más cercano fue mi suegro. Y una de las cosas que me llamó la atención de mi suegro, que era una persona muy, muy fuerte, que yo la consideraba, es que dado un momento el virus lo empezó a atacar ya emocionalmente y dijo, yo me voy a morir. Cuando mi suegro dijo, yo me voy a morir, yo le dije a mi esposa, mi amor, es turro decir esto, pero creo que tu papá sí se va a morir. Y me dice, no, no digas eso, ¿qué pasa? Mira lo que está diciendo tu papá. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque mucho tiene que ver lo que nosotros, cómo desarrollamos nuestros pensamientos y cómo los canalizamos a través de la energía que hacemos mientras hablamos. Entonces, si seguimos pensando negativo, ¿qué te puedo decir? El país no se va a reactivar. Lo primero que tenemos que hacer desde todas las áreas de la sociedad, tanto prensa, profesionales, academia, empresarios, trabajadores, ecuatorianos en general, es a pensar positivo, a tener unidad y a tener uniformidad.
Si no tenemos unidad, si no tenemos uniformidad, si no pensamos positivo, no vamos a llegar a nada. Y alejarnos de todas las noticias negativas también, porque estamos plagados de noticias negativas. Todos los días nos dicen que ahora viene esto, vienen las avispas asesinas, etcétera, etcétera. Estamos plagados de noticias negativas. Realmente tenemos que ser más selectivos en lo que leemos y qué leemos, no estar todos los días con la paranoia, incrementando nuestra paranoia para vivir asustados, ¿no? Porque, o sea, las noticias, en general, la información que recibimos a diario, lo que nos mantienen aparte, nos mantienen asustados, nos mantienen atemorizados y nos mantienen encerrados, ¿no? Diciendo, todos nos vamos a morir, vamos a morirnos, vamos a morirnos. Y sí, tiene mucha razón lo que dice también, abogado, o sea, lo que nosotros decimos, nuestra palabra, es lo más poderoso que tenemos. También somos creyentes aquí todos en Dios, ¿no? Somos todos, entonces sabemos muy bien lo que significa el poder de la palabra. Ahora, abogado, usted también hablaba de dos formas en que las empresas, retomando el tema, el tema legal, ¿no? Había dos formas en que están despidiendo las empresas a los trabajadores. Éticamente, pensando en nuestros trabajadores, ¿cuál es la forma correcta? Yo ya soy un empresario que tengo como su amigo 25 empleados. No tengo qué más hacer. No tengo cómo pagarles a estos 25 empleados. ¿Cómo sería la forma correcta en que yo como empleador debería despedirlos, separarlos a mis empleados, que no se vayan descontentos con la empresa? Vamos, yo te voy a hacer un análisis, Juan Carlos, y esto a modo de que todos los radioescuchas nos puedan tomar atención. Tenemos que partir por un punto. No quiero que hablemos de despidos, sino de desvinculaciones. Porque existe un vínculo laboral entre el trabajador y el empleador, o el empleador y el trabajador. Entonces, vamos a estigmatizarlo o utilizar el término desvinculaciones. ¿Cómo se producen las desvinculaciones? Ahora, en base al ejemplo que tú me das, yo te podría decir, podríamos hacer algo. Yo no necesariamente tengo que desvincular a mis trabajadores. Puedo sentarme con ellos, dialogar con ellos como personas adultas, mostrarles la situación real del negocio, que he tenido cero ingresos, y que he tenido muchísimos gastos. Y producto de ese sentarse, dialogar y la situación real, pactar una suspensión temporal del trabajo, lo cual es legalmente permitido. De acuerdo a la normativa expedida por el Ministerio del Ramo, por el Ministerio de Trabajo. Entonces, si yo pacto con mis trabajadores, en el mismo ejemplo de los 20 trabajadores, si yo pacto con mis trabajadores, yo no tengo necesidad de vincularlos, sino que es un poco decir, yo no tengo para cancelarte tu remuneración ahora, y de acuerdo a la situación, el giro del negocio, yo te voy a cancelar una parte proporcional de la remuneración, o te voy a cancelar X valor, o vamos a pactar de X forma, de acuerdo a cada negocio es distinto, y yo no despido o no desvinculo a mis trabajadores. Entonces, esa es la primera opción. Claro, no es para todas las empresas porque hay unas cuyos estados financieros en este momento ya no dan para más. Ahora viene la segunda opción, que sería desvincular a los trabajadores. En esto de desvincular a los trabajadores tenemos dos subcategorías. La primera subcategoría que yo te diría, lamentablemente, es el despido intempestivo. El despido intempestivo, ojo, los empleadores tienen derecho a despedir a sus trabajadores. En esto tengo que ser claro. Cualquier empleador tiene derecho a despedir a su trabajador. Lo que tiene que hacer es indemnizar a su trabajador. Porque yo como empleador puedo decir, bueno, Carlos Luis Suárez es mi trabajador, yo ya no lo quiero tener aquí, ya no lo soporto, señor, usted está despedido, su liquidación es tanto. ¿Cuántos años ha trabajado? 10 años. ¿Cuánto ganaba? $800, perfecto. 10 años por $800, ahí hay $8,000, más el desahucio, que es el 25%, ponle tú 2,500 más los proporcionales de ley, por tirarte un número, $11,000, $12,000. Esta es su liquidación, señor, usted ha sido despedido. Y en ese mismo ejemplo, no tengo para pagarte los $10,000 o los $12,000, tengo dos opciones. Vamos a sentarnos a negociar nuevamente. Nos sentamos a negociar. Puedo pagarte 6,000 ahorita, puedo pagarte 3,000 en 3 meses, 3,000 en 6 meses, por ejemplo. Eso se llama mediación, y la mediación es una forma alternativa de solución de conflictos.
en el caso de los despidos. O puede darse muchos casos, como lamentablemente está ocurriendo, que las empresas no tienen para pagar las liquidaciones y despiden a sus trabajadores y le dice, bueno, vaya a ver usted cuándo le pago, tendrá que demandarme en la corte, esperar 1 año y medio, 2 años o 3 años para que yo le pague la liquidación, lo cual no es éticamente correcto. Entonces, ese es el subtipo 2.1. El subtipo 2.2, que es el que lamentablemente se está utilizando hoy en día, yo creo que es a causa de tener leyes muy antiguas, sin ánimo de atacar a ningún gobierno en particular, ni al anterior, ni al actual, ni a los ministros del ramo que han ocupado el cargo. A algunos de ellos de paso los conozco personalmente. No han habido las reformas laborales necesarias. El artículo 169 del Código de Trabajo, en su numeral 6, dice que la relación laboral puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Entonces, ¿por qué doy lectura específica a lo que dice el numeral 6 del 169? Porque, como yo te decía hace muchos minutos, nuestro Código de Trabajo es muy antiguo, data de más o menos 1930 y las reformas no han sido integrales. Entonces, imagínate, en 1930 estamos 2020. Pana, pero por favor. Tiene 90 años el código, tiene 90 casi. Ya mismo cumplimos el centenario con el Código de Trabajo. Ha ido teniendo reformas parciales, pero no una reforma integral que se adapte a nuestros tiempos, que es lo que realmente necesitamos. Entonces, como tenemos ese artículo muy antiguo, si te fijas, habla de plagas en el campo, habla de tempestad. O sea, definir tempestad hoy en día, Juan Carlos, probablemente no es lo mismo decir tempestad hoy que tempestad en 1940, cuando el Código de Trabajo tenía apenas 10 años. Pero como el Código de Trabajo es muy antiguo y nuestros empleadores lo han utilizado y en algunos casos mal utilizado este numeral 6. Este numeral 6 que es el caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, si hacemos un análisis de la situación real del país, para el negocio de a pie, la pandemia y el hecho de que el gobierno le dijo cierren los negocios a un gran número de sectores productivos del país, ¿fue una fuerza mayor, sí o no? Te pregunto, Juan Carlos. Yo creo que sí. No sé qué dice Juan Carlos. ¿Sí? Carlos Luis dice que sí, Juan Carlos dice que sí. Es una fuerza mayor. ¿Por qué fuerza mayor? Porque yo como empleador, yo como empresario, realmente no quise cerrar mi negocio. No depende de nosotros, fue un factor externo. Entonces, ¿es una fuerza mayor? Sí, es una fuerza mayor. Probablemente es un caso fortuito, sí, porque es algo que no estaba previsto. Incluso la propia norma, por más antigua que sea, dice cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes, hablando de empleador y trabajador, no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. El tema de la pandemia, el empleador no lo podía evitar, el gobierno probablemente tampoco, porque ha golpeado en todo el mundo. Correcto. Entonces, si nos ponemos legalistas o doctrinarios, probablemente el artículo sí aplique. El problema está en cómo tú lo aplicas. No es lo mismo aplicarle un numeral 6 del 169 a un trabajador con 18 años en tu empresa. Claro. El cual estaba 2 años ya de tener derechos de jubilación patronal. No es lo mismo aplicarle a ese trabajador, que lo estás dejando prácticamente en la calle. Seguramente si trabaja contigo 18 años, 15 años y comenzó su vida laboral a los 20, 25 años, hoy en día tiene más de 40 años. Ya no puede, ya no tiene la misma facilidad. Y es muy difícil reinsertarse laboralmente a otro lugar. Claro. Entonces, aquí hago un llamado de conciencia a los empleadores y gracias a Dios los clientes que yo he tenido desde el ámbito empresarial tienen bastante conciencia en ese sentido. Yo les hago un llamado de conciencia a saber aplicar la normativa. Y asimismo a los colegas del derecho que me escuchan o que siguen los programas radiales y que verán probablemente el video, hago un llamado a saber escoger la normativa. Utilizar el numeral 6 en un trabajador con 15 años, con 10 años o más, es dejarlo literalmente desprotegido. Ahora bien, no solamente que el empleador
puede utilizarlo por utilizarlo, por más de que haya sido una fuerza mayor, cuando el trabajador demande, porque muchos de estos trabajadores definitivamente van a demandar, van a ir a la corte. Ténganlo por seguro que después de 6 meses escucharán del gran incremento en juicios laborales que existen en el país, sobre todo en la provincia del Guayas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos trabajadores demanden, existe algo que en derecho procesal nosotros le llamamos la carga de la prueba. ¿Qué es esto de la carga de la prueba? Es que quien demanda o quien exige o quien alega algo en derecho tiene la obligación de probarlo. Por eso se le llama carga de la prueba. Entonces, el empleador va a tener que probar en derecho que él no podía sostener esa nómina. Él va a tener que probar en derecho que hubo una fuerza mayor. Claro, probablemente los decretos ejecutivos del gobierno van a ayudar a probar esa fuerza mayor. Pero si hay una empresa que tiene activos fijos por $1.000.000, si bien es cierto, no ha tenido ventas durante 2 meses, pero tiene activos fijos, tiene inventario que va a salir, porque ese inventario, por más de que 60 meses estuvo parado, en algún momento cuando esto se reactive y se va a reactivar, el inventario va a salir, va a haber rotación de inventario. Entonces yo te digo algo, ¿es aplicable? Ya no se vuelve aplicable. En ese momento ya no se vuelve aplicable, porque si yo tengo un negocio comercial que ha estado parado, pero tengo el inventario, por ejemplo, tengo muebles, mi negocio se basa en vender muebles, tengo un stock de $60.000 en muebles o de $100.000 en muebles, probablemente en este momento mis ventas están al mínimo, el 20%, y con esas ventas yo no puedo cubrir la nómina de mis trabajadores, pero yo tengo inventario, yo tengo activos fijos, tengo probablemente cartera por cobrar, que también la puedo cobrar. Hoy en día inclusive puedes vender la cartera para tener mayor liquidez. Entonces, esto es cuestión de ser creativos y de hacer conciencia, como yo te decía, de decir, mira, tenía un caso, por ponerte un ejemplo sencillo, un amigo mío desde niños me llama el otro día y me dice, Félix, tengo 5 años trabajando en una empresa comercial y me acaban de notificar que por el artículo 6 del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, me han desvinculado de la empresa, me han despedido. Yo le digo, no te han despedido, te han desvinculado. Le aclaré el tema y me dice, sí, pero yo tengo una hija con discapacidad. Entonces empezamos ciertos empresarios que no están actuando de la manera correcta a mal utilizar la normativa, como te decía. Aquí pasa mucho por la asesoría y aquí sí es una cuestión depende mucho de quién es tu asesor. Regularmente nosotros asesoramos para dar consejo tanto al empleador como al trabajador, ¿no? Entonces, y como te asesoran, como tú empiezas a relacionar las cosas, también tenemos que hacer un análisis a futuro. Yo ahorita puedo desvincular a 100 trabajadores con el numeral 6 del 169, pero eso quiere decir que tengo una contingencia jurídica de 100 posibles demandas y de que seguramente alguna de ellas las van a ganar y tendré que cargar con costos de indemnizaciones altísimos. ¿Ya? Ahora, abogado, en todo lo que usted ha hablado me quedan unas dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que el empleador pueda jactarse de que el empleado tiene que pasar por 2 o 3 años de demanda. Esto se da por lo que usted dice que la ley es muy antigua, porque los procesos judiciales siguen siendo muy lentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué un empleado tiene que esperar hasta 2 años para que se le indemnice en el caso de un despido intempestivo cuando el empleador no quiere pagarle su indemnización? A ver, mira, aquí pasa por 2 factores. Uno, tú lo mencionaste, que las leyes son muy antiguas. 2, también lo mencionaste, los procesos judiciales lamentablemente son muy lentos. Y en esto de decirte que son muy lentos, mucho tiene que ver a la gran represión de causas laborales que existen en el país, porque tenemos un número limitado de jueces, un número limitado de funcionarios para una gran cantidad de causas laborales que ingresan a diario. Y que una vez que se reactive el tema de la función judicial, van a ingresar por cientos, si no es por miles, los juicios laborales a los juzgados de trabajo. Eso causa una gran represión a nivel procesal. Es decir, un juez que regularmente debería, porque esos son, por citarte un número internacional, un juez que debería manejar 100 juicios al mes, por ponerte un ejemplo, en nuestro país está cargando con 500 juicios al mes. Y tampoco hay
los recursos suficientes para que la función judicial contrate más jueces. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿O cuál debería ser? ¿O cuál es una de las mejores salidas? Tanto para trabajadores como para empleadores. Es recurrir a los sistemas alternativos de solución de conflictos como la mediación. ¿Por qué la menciono? Porque yo el 80% de mis causas las he resuelto con mediación. Entonces, el trabajador que se iba a demorar 1 año y medio en cobrar su liquidación, probablemente la cobra en 6 meses. Tú me vas a decir, pero 6 meses es mucho. Probablemente me la están pagando en partes. Sí, pero tenías la otra opción de ver qué resolvió el juez, porque podía resolver a favor del empleador, como podía resolver a favor del trabajador, pero se iba a demorar 1 año y medio o se iba a demorar 2 años. Recuerda que el juicio en nuestro país, una cosa es el juicio y otra cosa es la ejecución. Entonces, tú me puedes ganar el juicio, tú eres mi trabajador, yo soy tu empleador, tú me puedes ganar el juicio, te tomó 9 meses la primera instancia, 6 meses la segunda instancia, que es más rápida. Luego yo, o tú, yo, quien sea, casó la sentencia, nos fuimos a Quito. Probablemente eso duró 6 meses u 8 meses más. Ya estamos llegando a los 2 años. Digamos que tú, y ojo, estos son tiempos óptimos, porque antes era mucho más. Antes era mucho más, porque veo tu cara. Antes era mucho más. Antes era mucho más. Entonces, digamos que llegamos al año y medio o a los 2 años, básicamente, y tenemos ya resuelto el juicio. Tú me ganaste una indemnización de $10,000. Bueno, ahora tienes que ejecutar la sentencia. Y ese proceso de ejecución de sentencia no se hace de la noche a la mañana, tiene algunas subfases que pueden tardar fácilmente de 3 a 6 meses. Entonces, cuando tú pones en esta balanza esos 2 años o 2 años y medio que yo te he dicho, en tiempos óptimos, con un abogado que la mueva, contra cobrar mediante la mediación en 6 meses, en 6 cuotas o en 3 cuotas, cada 2 meses, una liquidación pactada en buenos términos por ambas partes, ¿qué tú preferirías? Esto de la mediación últimamente ha tenido bastante acogida, ¿no? Porque hay que llegar a acuerdos de diferentes tipos y yo creo que eso es importante. Estamos conversando con el abogado Félix Montiel el tema derechos y reformas laborales por coronavirus. Mandamos un saludo muy especial a las personas que están escuchando la radio a través del 104.9 FM de nuestro dial, nos están escuchando a través de la aplicación móvil descargada del celular, a través de la página web www.radio11q.com y a través del Instagram y Facebook Live. Tenemos algunos saludos que no lo hemos mandado por acá. Kerly Suárez nos dice saludos. Perfecto, Kerly, muchísimas gracias. Fernando Ávila nos dice saludos, primo. Perfecto. Empezaron los primos, Carlos Luis. Así es, muchísimas gracias. Doménica Mena nos dice: conciencia es lo que no tienen la mayoría de empleadores, liquidando a la gente con 202 manos, nos dice Doménica Mena. Queremos seguir diciendo, dice, es caótico. La mayoría de gente desiste de demandar por el gasto y por el tiempo que toma. Yo creo que el que demanda se puede tranquilamente meter a estudiar leyes y yo creo que ya se graduó de abogado y todavía no sale esta demanda de pronto. Ni nada ni perdida. Es que, mira, tú te quedas sin trabajo. Quedas sin trabajo, o sea, te quedas sin ingresos. Correcto. Y vas a tener plata para demandar. Sí. Vas a tener plata para contratar un abogado a demandar. Y anda pues al abogado público. A ver si no te demora más tiempo. O sea, es hasta ilógico. O sea, yo no voy a tener mi ingreso que tengo mensualmente y voy a tener plata, tiempo, cabeza para estar dándole vueltas a una demanda. O sea, realmente la mediación favorable para las dos partes es una solución bastante razonable. Ahora, abogado, usted lo dijo rápidamente, pero muchas veces la gente llega, bueno, mira, me dieron, aquí está mi carta de finiquito, me dieron esto de dinero, ¿estará bien o no estará bien? La liquidación, no sé, tenía 5 años y medio, no sé, está bien, me dieron $3,000, está bien, ya me quedo con los $3,000. ¿Cómo calculamos la liquidación justa que debemos recibir? ¿Cuáles son los diferentes parámetros? Es una muy buena pregunta. Primero, debemos de tener claro cuánto es el tiempo de labor que hemos desempeñado. Si un trabajador tiene de 1 a 3 años, existe un rango de derechos. Si tiene más de 3 años, otro rango de derechos. Si llegas a los 20 años, otro rango de derechos. Pero para dar un caso en promedio, o un caso
sintetizarlo, por así decirlo, tendríamos lo siguiente: un trabajador con 8 años, como el ejemplo que daban antes, un trabajador con 8 años de trabajo o 10 años de trabajo, con un sueldo de, el mismo ejemplo, $800. Entonces tenemos que calcular si ha sido despedido. Ojo, hago la diferenciación. Si ha sido despedido, tendríamos que calcular la remuneración, la última remuneración completa del trabajador por los años de trabajo. Si yo tengo 8 años de trabajo en la misma empresa, 8 años cerrados, se multiplicaría el sueldo por 8. Pero si tengo 8 años y un mes, por ejemplo, o 8 años y una semana, esa fracción de tiempo se considera un año para cálculo de la indemnización de despido intempestivo. Entonces ya sería mi última remuneración completa por 9. Ya no sería por 8, sino que sería por 9. La multiplico por 9 y ahí me da el valor de la indemnización por despido intempestivo, que ese es el valor más alto, mediante el cual el empleador tiene que indemnizar a sus trabajadores. El segundo rubro importante es el desahucio, que corresponde al 25% de la última remuneración completa multiplicado por los años de servicios completos. Ojo, digo completos porque hablábamos de que si yo tenía 8 años y una semana, tenía derecho a 9 remuneraciones. En el caso del desahucio, solo se calcula sobre años completos. Ya no calcularía por 9, sino calcularía por 8. Por ponerte un ejemplo, si mi sueldo es de $800, el 25% de $800 es $200. A esos $200 yo lo voy a multiplicar por 8 años por 8, en este ejemplo, saldría más o menos $1,600 de desahucio, más el despido, que si en el mismo ejemplo, 8 años, 8 por 8, 64, aunque sería quizás por 9, habría que sacar el cálculo, y así vamos sumando la indemnización por despido más el desahucio, que son los dos rubros fuertes. Aparte tenemos otros rubros pequeños, como por ejemplo, las vacaciones no gozadas, tenemos los 13º y 14º que no hayan sido pagados aún. Por ejemplo, ahorita que ya estamos en el mes de mayo, seguramente cuando nos liquiden tienen que pagarnos, tienen que pagarse, Carlos Luis, seguramente, bueno, pero tendrían que pagarnos el que no se pagó y tendrían que pagarnos el proporcional de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo de la 13ª remuneración o bono navideño. Entonces, esos serían los rubros que conforman la liquidación normal. Ahora, hay casos especiales, como por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, dirigentes gremiales, trabajadores sustitutos que hayan tenido hijos con discapacidad. Todos estos casos en particular que yo te estoy dando generan indemnizaciones adicionales que tendría que cancelar un empleador en caso de despido intempestivo a uno de estos trabajadores. Abogado, bueno, un saludo más, una pregunta, un comentario más que nada. Dice, no solo eso, sino también te mancha tu récord y para futuras oportunidades laborales influye. Bueno, en el récord que denunciaste a tu patrono, por así decirlo. Ahora, abogado, ya nos quedan los últimos 5 a 10 minutos. ¿Qué pasa? Tenemos una persona que nos está viendo o escuchando y dice, abogado, el uno dice, abogado, me acaban de votar, no me han pagado todavía, no se sabe cuándo me van a pagar, o como decía Juan Carlos, me han pagado, pero de pronto es poco, no sabemos calcular y demás, o nos está viendo un pymes que tiene su negocio y la verdad está un poco apretado porque tiene deudas, préstamos, no puede sustentar a esos empleados que tiene que ir poco a poco sacándolos. Usted nos comentaba también que está dando una asesoría a aquellas personas que hoy en día están necesitando asesoría, no sé si sea gratuita o no. ¿Qué tal, abogado, si nos habla referente a ese tema también? Claro, muchas gracias, Carlos Luis. Mira, producto de este tema de la emergencia sanitaria del coronavirus, tanto mi oficina jurídica como la de mis socios estratégicos hemos planteado dar consultoría jurídica gratuita a todas las personas, sean estas naturales o jurídicas. Puede ser el señor del barrio, el de la esquina, puede ser un trabajador, como puede ser una pyme con 50 trabajadores, con 100 trabajadores, no hacemos distinción. En este momento estamos brindando consultoría jurídica gratuita en diferentes áreas, no solo en derecho laboral, sino en derecho mercantil, societario, corporativo, tributario, penal,
de los múltiples socios que tenemos en la oficina que yo represento. Entonces, no solamente estoy yo, estamos brindando consultoría jurídica gratuita. Si me permites, podría dar mi número de teléfono. Es Claro. 0980 169-373, 0980-169-373. Ese es mi número de teléfono. Me pueden escribir un WhatsApp, mandarme su consulta. Podemos hacer reuniones vía Zoom. Hoy en día lo hacemos con mucha normalidad para podernos familiarizar y conversar con mayor tranquilidad, tanto con las pymes como con los trabajadores, grupos sindicales o pequeños negocios que quieran aclarar sus dudas, y que, como te decía, esta consultoría jurídica es totalmente gratuita. Es una forma de apoyar a la sociedad, de empujar a que todos salgamos adelante, porque si entre todos no empujamos este carro, no va a rodar. Abogado, ¿y desde cuándo están dando este servicio usted y sus colegas? Bueno, ya estamos prácticamente 45 días, a 15 días después de que arrancó el tema de la emergencia sanitaria. Nos pusimos de acuerdo con un grupo de colegas, entre esos mi padre y amigos míos, y dijimos, bueno, no, tenemos que hacer algo. Hay mucha gente que tiene aquí dudas, y si bien es cierto, en el mercado existen muchos profesionales, probablemente igual o mejor cualificados que nosotros, pero queremos hacer este servicio social de una consultoría jurídica gratuita. También quien desee podría escribirme en mi correo electrónico, que es algo súper sencillo, abfelixmontiel@gmail.com, tal cual está en mi nombre, ab, sin el punto, abfelixmontiel@gmail.com. Podrían enviarme cualquier duda, cualquier parámetro de revisión de documentos. Es una consultoría jurídica gratuita que estamos brindando en esta época del COVID-19. Creemos que tenemos que arrimar el hombro y ponernos todos a trabajar en conjunto para sacar adelante tanto esta ciudad como nuestro país. Ok, qué importante. Ahorita estamos en interno colocando su mail para ponerlo en pantalla. Juan Carlos. Abogado Félix Montiel, 098-016-9373. Mercantil también nos dijo abogado, ¿no? ¿Verdad? Sí, tenemos una amplia gama de materias, ¿no? Tenemos profesionales que manejan lo que es el área penal. Mi padre es un especialista societario de más de 40 años de ejercicio profesional en esa materia en particular. Como yo te decía, fui director jurídico del Ministerio de Ambiente, así que también conozco la materia y la normativa ambiental, que hoy en día es de mucha aplicación, tanto para las pymes como para las grandes empresas, que necesitan estar al día en esa área y no tener inconvenientes con los organismos de control. Claro, ha existido también casos en que ahora se está solicitando bastante la ayuda legal en el tema de las personas que tienen a sus familiares y que no los han logrado inclusive identificar, ¿no? En algunos casos han muerto. Por supuesto. Y no logran identificarse, ¿no? O sea, no sé si le ha tocado alguno de estos casos, pero realmente esto es algo preocupante, y la gente también necesita saber cómo manejarse a nivel legal, cómo puede responder las instituciones del Estado a nivel legal, por ejemplo, en los casos de personas desaparecidas hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, bueno. No, abogado, no, queremos acá, justamente están solicitando también su número de teléfono, perdón, su mail. Dice, gracias, abogado, por la iniciativa. Pueden colocar su mail, por favor. Bueno, ya está ahí justamente, dice, para poder enviar mensajes también por esa vía. Ya está. Dice Doménica Mena, lo mejor que pueden hacer es asesorarse y no temer. Totalmente de acuerdo. El conocimiento te hace libre y te da paz. Lo dice Doménica porque, bueno, Doménica es una amiga, Juan Carlos también la conoce, justamente su padre, en paz descanse, fue abogado, y su madre es abogada en pleno ejercicio, así que ella ha estado involucrada también en el ámbito legal. Por acá nos dice también, y apoyo a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, abogado, las últimas palabras que nos pueda usted brindar para los oyentes y para los que nos están viendo a través de las redes sociales de 11Q 104.9, abogado. Bueno, primero darle las gracias a Carlos Luis y a Juan Carlos, a ustedes, a esta radio, por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Me siento muy a gusto en los medios de comunicación. La verdad, me encanta transmitir, conversar, dialogar, no solamente de la materia, sino de muchas cosas que ocurren en la actualidad. Y también ratificar el compromiso con la ciudadanía de brindar esta asesoría jurídica gratuita para quien la desee, sean empleadores con empresas medianas o grandes, como trabajadores que hoy en día tienen muchas dudas de lo que está
ocurriendo, no solamente en el ámbito laboral, sino en muchas otras ramas del derecho, como lo he manifestado con el grupo de colegas que tenemos esta iniciativa. Invitar tanto a empleadores como a trabajadores a sentarnos a dialogar, que es una de las cosas muy importantes, a sentarnos a sincerarnos sobre la situación real de los negocios, sobre la situación real de las empresas, y de esa manera poder tomar decisiones en conjunto. Antes de entrar a la entrevista, tuve una conversación con uno de los representantes del sistema de transporte de nuestra ciudad, de los sistemas de transporte de la ciudad, de los cuales he sido abogado durante muchos años, y me decía: abogado, ¿qué tenemos que hacer? Y una de las cosas que le decía: mire, ingeniero, hay que sentarnos con los trabajadores y conversar y mostrarles las cuentas. No hay que mentir, no hay que engañar. Esto es cuestión de sincerarse y decir: esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que vamos a hacer, y lo invitamos a trabajar en conjunto. Porque si Dios nos libre, una empresa llegase a cerrar, no solamente pierde el empresario, el empleador, sino que los trabajadores se quedan sin trabajo. Y eso es algo que nadie quiere. Entonces, la mejor manera es dialogar. Y si ya el diálogo si el diálogo no surte efecto, pues los invito a que, si el diálogo no surte efecto, a buscar los canales adecuados, como lo mencionaba hace algunos minutos, pues las denuncias. Si ya no se puede de esa manera, pues las demandas, y así tocará, para eso está la ley. Y como un último llamado adicional, y esto ya que ustedes son los duros en esto de los medios de comunicación, hay que hacer presión para que las reformas legales que necesitamos en nuestro país se den. No podemos tener aún un código de trabajo tan antiguo, de casi 100 años. Necesitamos reformas laborales integrales que flexibilicen, que mejoren, que adecúen el trabajo y las modalidades de trabajo a la realidad económica actual del país y a la realidad de nuestro mundo en general, de este mundo globalizado, de este mundo de las redes sociales, para que ningún trabajador se quede sin sus beneficios laborales. Que un trabajador que hace su trabajo desde casa, haciendo memes, por ejemplo, para un medio de comunicación, tenga también los beneficios sociales de la seguridad social, de la cobertura, de la jubilación, que ya no tengamos que tener más freelance, como le conocemos muchas veces en el medio, sino que tengamos trabajadores que, aun cuando trabajen durante horas o periodos cortos de tiempo, puedan tener el beneficio de la seguridad social que es tan necesario en nuestro país. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Lo invitamos de pronto para una próxima ocasión, que nos acompañe para saber cómo sigue este proceso laboral referente al tema del coronavirus, que sigue en aumento, y pues vamos a ver cómo terminan no solo los dueños de negocios, los empresarios, los pymes, sino cómo termina también la clase trabajadora. Muchísimas gracias, abogado. Ahora sí, vaya, devuélvale esos audífonos a su hijo para que ocupe también la PlayStation. La PlayStation. Ya debe estar ahí paradito ya, oye, los audífonos. La PlayStation. Jugar. Comprométalo para una próxima ocasión, que le vuelva a prestar también, abogado, que le vuelva a prestar. Bueno, le toca, no tiene otra opción. Y ahí me porto como el gobierno impositivo con él. ¿Me das los audífonos o no tienes un día? Está bien, entonces, abogado. Muchísimas gracias, abogado. Cuídese mucho. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. En una próxima ocasión. Juan Carlos, continuamos acá. Juan Carlos, tus últimas palabras, y para mañana tenemos a Cristian Hidrobo, especialista en finanzas. Vamos a hablar cómo está afectando esta finanza. Nos quedamos chiros, no nos quedamos chiros, la plata no hay. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Oye, y el miércoles estamos internacionales. Tenemos un invitado desde Argentina, un coach que hace lo que denomina Deep Coach, que se llama Andrés Monroy. Él es ingeniero, tiene una lista completa de estudios, ¿no?, universitarios. También vamos a tener lo que hace la tecnología, Juan Carlos, lo que hace la tecnología, tener invitados de cualquier parte del mundo para hablar de diferentes temas. Tú has hecho el gringo, el otro va a estar desde Argentina y yo desde acá humildemente desde Ecuador. Está bien, está bien. Y el día viernes vamos a tener al doctor Juan Carlos Chuecas desde México, que él es experto en neurociencias y nos va a hablar también de cómo vendernos, cómo es el camino al éxito luego de la pandemia, este día viernes también. Qué bueno, Juan Carlos. Entonces, la invitación para toda la audiencia de 11Q 104.9, los que nos ven también a través de las redes sociales, para que continúen en nuestra sintonía
todos los días a partir de la 1 de la tarde, pues para topar diferentes temas. Juan Carlos Ortiz y Carlos Luis Suárez. La despedida, Juan Carlos. Almuerzo, que almuercen todos ricos en sus casas en esta cuarentena. Preparen unos ricos almuerzos, así como acá en mi casa, que ya las veo que están queriendo salir a la cocina. Yo estoy aquí en la sala de mi casa, por eso estoy interrumpiendo todas las labores. Y ahora estoy pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer? De 1 a 2 de la tarde voy a interrumpir los almuerzos de mi casa. Pero bueno, será todo sea por estar en Radio 11Q. Perfecto, entonces los últimos saludos ya para la despedida. Raúl Clemente Ledesma Huerta nos dice, excelente entrevista, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su palabra. Lo más importante es mantener la información, así es, eso es, siempre que estar informado. Mantener a las personas informadas es lo más importante, para que sepan sus derechos, conozcan sus derechos y conozcan cómo actuar y proceder, tanto las empresas para actuar de forma ética como el empleado para saber cuáles son sus derechos. Así es, al estimado Raúl Ledesma lo hemos tenido también en la cabina de 11Q en algunas ocasiones para hablar de diferentes temas. José Santa Cruz nos dice, saludos Carlos Luis, acá recuperándome, bendiciones, ok José, que Dios te bendiga y pues que te recuperes muy pronto. Ya, el tiempo se nos ha acabado, Juan Carlos. Mañana 1 de la tarde en punto nos reencontraremos. Recuerden, estará el economista Cristian Hidrobo para hablar de finanzas, cómo está afectando las finanzas en estos tiempos de pandemia. Juan Carlos, hasta mañana. Un abrazo a todos. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.